Ok, pues bueno, comenzamos en esta clase. Hoy vamos a ver, dos cosas. Bueno, primero vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada y después empezamos bueno, voy a dar tres teoremas y en la parte más principal de la clase voy a estar diciendo, bueno, repasando el teorema de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales ordinarias, por aquellos que no se acuerden o para algunos que tal vez no lo han visto. Y después pasaremos a empezar a analizar más a detalle la convergencia del método de Euler. Pues les recuerdo que esta semana ya voy a poner una tarea que hay que entregar la próxima semana. En general va a ser problemas de MATLAB. Vas a programar dos métodos y un par de problemas. Y si hay dudas, bueno, me pueden escribir y claro, preguntas en general en las asesorías. Bueno, la clase pasada vimos lo que se conocen los métodos de orden superior de Taylor. Para dar un pequeño repaso, aquí tengo el pizarrón. Y bueno, antes de pasar al repaso, quería mencionar que en general hemos visto, aquí lo tengo, métodos de Taylor de orden n. En general, habíamos visto que queremos resolver el problema o la motivación principal. Es el problema aquí que tenemos aquí como el problema estrella. Este. Y tenemos la ecuación diferencial y de prima y' igual a f de ty, donde y' es la derivada de y con respecto al tiempo. T pertenece al intervalo abierto de AB y tenemos la condición inicial de y de A igual a y0. Ese es el problema en general que queremos resolver. Y para ello utilizamos un método de aproximación en general que se expresa de esta forma. Bueno, recordemos que n mayúscula es el número de intervalos que queremos dividir el intervalo AB y h es la longitud de cada subintervalo. Y el método general se expresa de la forma de y gorro 0 igual a la condición inicial y 0. Y y se expresa, o bueno, es igual al error anterior, y gorro menos 1, y gorro y menos 1, más h por una función phi que tiene dos argumentos. Estos dos argumentos simplemente son los valores, uno de ellos es el valor anterior aproximado y el tiempo anterior. Bueno, y esta phi se expresa simplemente como una función de R2 a R. Y teniendo esta expresión de este método de aproximación general, definimos el error de truncamiento, tau de i más 1, y va a ser simplemente una función de h, solo va a depender de h, que va a ser lo que tenemos aquí abajo, la función analítica, perdón, la función exacta, evaluada en el punto ti más 1 menos y de ti entre h menos la función de aproximación evaluada en el mismo tiempo, ti y y de ti. Eso se define como el error de truncamiento. Y habíamos visto que la clase pasada, bueno, tenemos un ejemplo, que es el ejemplo de Euler. Y habíamos visto que el error de truncamiento es igual a una constante por h, o lo que expresamos en manera compacta, o de h1. Como h tiene una potencia a la 1, entonces decimos que el método de Euler tiene un error de truncamiento de orden 1. Y con esa motivación, bueno, vemos que para tener un método de orden superior hay que tener bueno, hay que estar jugando con la función phi h, perdón, con la función phi.
Y generalizando cómo se obtiene el método de Euler, que para ello utilizamos el teorema de Taylor. Entonces utilizamos el teorema de Taylor, pero de una forma más general. Bueno, no general, teniendo más términos. Por ejemplo, si suponemos que la solución de la ecuación diferencial ordinaria es derivable hasta n más 1 veces y donde todas estas derivadas son continuas, entonces tenemos el teorema de Taylor, que es el que tenemos aquí con doble estrella, que simplemente expresa el valor de YTI más 1 alrededor de TI. Y tenemos la expresión común del teorema de Taylor con el residuo. Esta es una ecuación exacta porque tenemos el residuo diferencial. Y bueno, recordemos un poco de notación de YJ, ya la J, bueno, Y entre paréntesis J es simplemente la derivada de la función, o en este caso de Y, con respecto a T. Esa es nuestra notación. Y bueno, simplemente sustituyendo efectivamente Y de J y utilizando la ecuación diferencial ordinaria que tenemos aquí, utilizando la F, tenemos una otra expresión de Y de Ti más 1, pero ya utilizando la F, la función F, que es el input, por así decirlo, del problema que queremos resolver. Obviamente, recordemos que, como había dicho, la solución se supone que es derivable hasta n más 1 veces. Esto quiere decir que también la f es derivable hasta n veces. Este es el último término que tiene el residuo. De igual forma, esta ecuación es exacta y truncando el residuo o quitándolo, obtenemos el método de Taylor. Y aquí está expresado. Esto es, el primer valor aproximado va a ser igual a la condición inicial. Y posteriormente, Y gorro va a ser igual a Y gorro y, no, Y gorro y menos 1 más H por la función Tn evaluada en los puntos anteriores. Esto es Ti menos 1 y Y menos 1. Donde Tn es toda esta expresión que obtenemos cuando escribimos el teorema de Taylor, que aquí está. Estrella Tn es igual a, por ejemplo, la f, por supuesto, evaluada en los puntos anteriores, más h entre 2 factorial, que es lo mismo que 2, por la derivada de f, evaluada en los puntos anteriores, y así sucesivamente hasta la último, hasta el último término, que es h a la n menos 1, entre n factorial, y la derivada de f a la derivada n menos 1 de f, evaluado en los puntos anteriores. Y como habíamos visto antes, bueno, para n igual a 1 simplemente es el método de Euler. Y por ejemplo, también hicimos un ejemplo para el método de Taylor de orden 2, o en este caso de n igual a 2. Y para ello lo único que utilizamos, bueno, lo único que se necesita es, particularmente es T2. Y para que, bueno, T2 es igual a F más H entre 2 factorial por F'. Para obtener F' utilizamos la regla de la cadena porque F tiene dos argumentos y al fin de cuentas, la variable independiente es T, pero hay que utilizar la regla de la cadena porque tenemos dos argumentos. O se puede obtener F' directamente de la situación particular. De igual forma, tiene que ser igual el resultado. Esto lo doy de repaso porque van a tener que hacerlo en MATLAB para dos métodos de Taylor en particular. Y bueno, también lo repasé porque hoy vamos a terminar un poco mencionando cuál es el error de truncamiento del método de Taylor. Y bueno, es fácil demostrarlo porque de hecho ya lo hicimos.
Teorema. El método de Taylor. Taylor de orden n, por su mismo nombre, bueno, por la motivación, tiene un error de truncamiento. Error de truncamiento de orden n. Es decir, Ti más 1 de h de los métodos de Taylor es igual a una constante por h a la n, o se expresa simplemente O de hn. ¿Ok? Pero claro, con la suposición de que la solución analítica F, simplemente aquí estoy repitiendo, obviamente, de que la solución Y es derivable continuamente, es decir, que todas las derivadas son continuas, n más 1 veces. Ok. Bueno, con esto concluimos por el momento con los métodos de Taylor. Y vamos a empezar con analizar la convergencia del método de Euler. Pero para ello voy a comenzar repasando el teorema de existencia y unicidad para las ecuaciones diferenciales ordinarias. Existencia y unicidad para las ecuaciones diferenciales ordinarias. Para ello, requerimos primero de definir ciertas cosas formalmente. Entonces, definición. Una función f de R2 a R. Decimos que satisface la condición de Lipschitz en la variable y. Bueno, perdón, en la segunda variable, pero antes de esto, para ser un poco más precisos, f, la primera variable, como siempre es t, y la segunda es y. Entonces, una función de R2 a R satisface la condición de Lipschitz en la segunda variable, o en este caso en la variable y, en un conjunto D de R2, si existe una constante positiva tal que, en este caso se denota como L, que el valor absoluto de la diferencia de F sea menor que el valor absoluto del argumento en la segunda variable, donde, perdón, donde obviamente los puntos que tengo aquí, los pares de puntos, perdón, estén en el conjunto D. Y la constante L se le llama
constante de Lipschitz. Ok, bueno, aquí la idea es que, bueno, como dije, queremos, en un momento voy a citar el teorema de existencia de unicidad, pero a grandes rasgos, uno puede decir que la F, cuando tenemos el problema Y' igual a F de Y de T, y uno puede decir, bueno, F que sea derivable hasta ciertas veces, etcétera. Pero bueno, para ser un poco más formales, no necesita ser derivable. Una condición más débil, por así decirlo, es esta, que es la condición de Lipschitz, que si se fijan que es casi como una derivada. Bueno, bueno, lo que quiero decir es que la L, en cierto sentido, acota a la derivada en la variable Y. De hecho, es uno de los temas que vamos a ver en un sentido, que esto se simplifica cuando f es derivable. Pero yo creo que será interesante, de hecho sí lo vamos a ver, va a ser interesante ver qué es lo que pasa con los métodos numéricos cuando de hecho f no es derivable. Aunque se puede garantizar la existencia y unicidad de la ecuación diferencial ordinaria, es interesante preguntarse qué pasa cuando estamos en una situación de las condiciones, al menos para el método numérico, no se satisfacen. Y vamos a ver que en general a veces es bueno el método y a veces no tanto. Y bueno, hacer ya un análisis con condiciones más débiles es más complicado, pero vamos a ver que a fin de cuentas los métodos afortunadamente van a seguir convergiendo. En el tiempo, bueno, cuando la variable t es el tiempo, es difícil encontrar algunos ejemplos de la vida real donde la f no es derivable, pero sí se puede encontrar. Bueno, voy a tratar de buscar uno. Pero, por ejemplo, cuando la ecuación diferencial ordinaria, las variables son espaciales, no es el tiempo, sí es muy, pero muy común encontrar en las aplicaciones que la f no sea derivable, pero sí se cumple la condición de Lipschitz. Bueno, un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo rápido, por ejemplo. Ejemplo. Mostrar que para esta función en particular, f de ty igual a t por el valor absoluto de y, satisface la condición de Lipschitz, para el conjunto D, que es para su conjunto de R2, donde T va de 1 a 2 y Y va de -3 a 4. Entonces simplemente utilizamos la definición, sea T dos pares de puntos en el conjunto T. Entonces, perdón. Entonces, valor absoluto de T de Y1 menos F de T de Y2, simplemente utilizamos la definición que nos acaban de dar. Va a ser igual a T del valor absoluto de Y1 menos T del valor absoluto de Y2. Simplemente factorizamos valor absoluto de T, Y1 menos Y2. Y ahora simplemente utilizamos la desigualdad del triángulo, que es Y1 menos Y2. Perdón, aquí es una desigualdad del triángulo. Y esto, bueno, y ahora acotamos T, pero T va de 1 a 2.
Entonces, esto es igual a 2 de Y1 menos Y2. Y volvemos a utilizar aquí la desigualdad triangular. Y1 menos Y2. A ver, aquí le hice un poco mal. A ver. Y1 menos Y2. Ajá. Muy bien. Entonces aquí, bueno, para este tipo de ejercicios se utiliza mucho la desigual triangular. Aquí la voy a poner. Uno aquí arriba. AB menos BA es igual a A menos B. Y ya sabemos que esto es igual a A más B. Aquí un pequeño... eh, ok, muy bien. Entonces, eso fue un pequeño ejemplo rápido para, para ejercitar un poco los conceptos. Y bueno, y la otra, necesitamos otra definición, que seguramente ya la han visto, que es la del conjunto convexo. Entonces, un conjunto, un subconjunto de R2 se le llama convexo. Sí, para dos puntos del conjunto, dos puntos que están en el conjunto, entonces la combinación convexa está en el conjunto. Para una forma formal de decirles que 1 menos lambda de T1 más lambda T2, este es el primer punto del punto, 1 menos lambda de Y1 más lambda de Y2 pertenece a D, donde lambda está en el intervalo cerrado 0 a 1. Visualmente, como dije, un conjunto convexo es si tenemos dos puntos y la línea está en el conjunto. La línea que los une está en el conjunto. Por ejemplo, este es un conjunto convexo. Conjunto convexo. Y un conjunto no convexo es cuando, bueno, lo voy a hacer mejor, cuando la línea no está, la línea recta que los une no está en el conjunto. Aquí tenemos este punto y la línea que los une no es, la línea entera que los une no está en el conjunto. Eso es, no sé si lo hayan visto antes, pero bueno, es un repaso, sino para los que no lo conozcan, ahí lo tienen. Esto es muy común en la optimización, en la optimización lineal y no lineal, ver los conjuntos y funciones convexas. En este caso solamente estamos viendo los conjuntos. Bueno, y ahora sí, con estas dos definiciones, lo que es el conjunto convexo y la función de Lipschitz, bueno, una función que satisface la condición de Lipschitz, bueno, ya casi tenemos otros dos teoremas. Entonces, primero, teorema. Entonces, sea F
una función que va de R2 a R, o en este caso ya de una vez pongo de D a R, donde D es un subconjunto de R2, perdón, pero D es convexo, si existe, entonces si existe una constante positiva, L, tal que acota la derivada parcial de f con respecto a y, para todo punto en D. Entonces, f, la función f satisface la condición de Lipschitz. En D, en la variable y con constante. Aquí son comillas, ¿no? No parece como una norma. Y con constante Lipschitz L. Entonces, simplemente estamos diciendo en general que si F está definida para un conjunto convexo y la derivada parcial con respecto a Y está acotada, entonces F efectivamente satisface la condición de Lipschitz. Yo creo que voy a dejarles un ejercicio para estar ahí diferenciando cuando F es derivable y por supuesto satisface la condición de Lipschitz, pero también hay Fs que satisfacen la condición de Lipschitz, pero no son derivables. Vamos a demostrar este teorema, es bastante fácil y nos va a servir para repasar cálculo, pero también lo más importante nos va a servir para algunos ejercicios. Aquí para ello lo único que se utiliza es el teorema del valor medio de cálculo 1, que aquí lo repasamos. Por ejemplo, si G es una función de R a R y es continua, en un intervalo cerrado AB, aquí sí, en AB, y diferenciable, entonces existe C, una constante C, en el intervalo abierto AB, tal que f de B menos f de A entre B menos C es igual a la derivada de f de C. Ese es un teorema muy clásico de cálculo 1. Entonces, por ejemplo, en la prueba, entonces tenemos dos puntos, T de YA, bueno, más bien T de YA y YB, ¿ok? Están en D. Entonces, utilizando el teorema del valor medio, existe YC en el intervalo abierto YA, YB, perdón, YB, tal que F. Bueno, aquí estoy confundiendo, aquí me equivoqué, no es F, es G. G. Porque aquí simplemente estoy repasando el teorema del valor medio. Y aquí mi notación es con G, no con F, por supuesto.
Pero obviamente cuando f es una variable, bueno, cuando f se hace constante con el primer argumento, en este caso t, y solamente varía con y, entonces ahí podemos aplicar el valor el teorema del valor medio. Entonces tf igual a yb menos f de t de ya entre yb menos ya. Bueno, aquí hay que hacer un poco de suposiciones porque aquí necesito aparte decir que YB es mayor que YA. Bueno, mayor igual. No, mayor igual y no. Solo mayor. Entonces es igual a la derivada con respecto a Y evaluada en YC, en YC. Pero D es convexo. Entonces para cualquier valor de YC que está en este intervalo, el punto YC también está en D. ¿Ok? Entonces, el valor absoluto, sacamos el valor absoluto de lo que nos da el valor, de la fórmula que nos da el valor medio, del teorema del valor medio. Aquí simplemente estoy utilizando, sacando el valor absoluto. De F de Y, T de YC. ¿Ok? Me voy a otra página. Y entonces, multiplicando por valor absoluto de YB menos YA, entonces nos va a quedar Y de T de YB menos F de T de Y de A menor o igual que YB menos YA por la derivada parcial de Y evaluado en T YC. Ok, pero esta parte, por suposición, es menor o igual que L para todo punto en D. Entonces, esto va a ser igual a L, YB menos YA, valor absoluto de YB menos YA. Y entonces, esto efectivamente es la condición de Lipschitz. Y acabamos la demostración. Entonces, si se fijan, no es algo complicado si sabemos utilizar ciertas herramientas que ya hemos estudiado antes en otro curso elemental como cálculo 1. Y ahora sí, por fin, tenemos el teorema de existencia y unicidad para las ecuaciones diferenciales ordinarias. Unicidad. Aquí lo escribí mal. Ok, entonces como siempre tenemos que ser un poco formales y definir el intervalo. Por ejemplo, D lo vamos a definir, sea D bueno, aquí voy a hacer un poco más formal. Sea un subconjunto de R2, en este caso D, tal que T va de A a B y Y va de menos infinito a infinito. Habría que demostrar que este conjunto de hecho es convexo, que de hecho puede ser una tarea, pero no es difícil, demostrar que este conjunto es convexo. En este caso tenemos, pues es un cuadrado, un rectángulo, más bien es un rectángulo, por así decirlo. Bueno, sea de este conjunto en particular, subconjunto de R2 en particular, y sea F de Y que va de R2 a R
una función continua tal que satisface la condición de Lipschitz, la condición de Lipschitz, en el conjunto D y en la variable Y, o en la segunda variable, la variable Y. Entonces, el problema con valor inicial Y' de T igual a F de Ty, donde T está en el intervalo AB y la condición inicial es, o ya estamos acostumbrados, YA de Y0, YA igual a Y0. Entonces, este problema tiene solución única. Bueno, existe el problema con valor inicial tiene solución única. Para T en AB. Bueno, aquí dos comentarios. ¿Por qué es importante saber que el problema tiene solución? Bueno, más que nada, idealmente, antes de empezar a programar o analizando el problema, efectivamente queremos saber si la solución existe y si es única. Aquí cabe destacar que f puede ser no lineal. Eso es algo muy importante. Simplemente una función que dijimos que la f solamente necesita ser continua y que satisfaga la condición de Lipschitz, pero la f puede ser lineal o no lineal. Incluso hasta f puede expresarse como un integral. Aquí lo importante es que la f efectivamente sea continua y satisfaga la condición. Eso es algo muy poderoso. Esto no pasa cuando uno va a ecuaciones parciales. Si por ejemplo, ya estamos en un conjunto D, pero que sea R3, etcétera, eh, ya no existe realmente un teorema como en este sentido. Cuando la F es no lineal, tenemos que hacer suposiciones sobre la no linealidad de F. De hecho, hay ecuaciones que se llaman cuasilineales, que no son lineales, pero tampoco son no tan no lineales. O puede haber funciones que se comportan de cierta manera y en ese sentido se utilizan teoremas de punto fijo, así se les llama, y etcétera, etcétera. Mi punto es que al menos para ecuaciones diferenciales ordinarias, esto es un teorema muy importante porque abarca muchos casos, entre ellos el lineal y propiamente casi todos los no lineales, donde la f sea continua y que satisfaga la condición de Lipschitz. Bueno, un ejemplo rápido. Eh, demostrar que existe una solución única para el siguiente problema de condición inicial. Esto es y' igual a 1 más t por seno de ty en el intervalo abierto de t que va de 0 a 2 y la condición inicial y0 igual a 0. Entonces simplemente, obviamente vamos a aplicar el teorema que acabamos
ver. Entonces, por ejemplo, sea y1 menor que y2. Entonces, usando el teorema de existencia y unicidad, el teorema, en este caso voy a poner 4, existencia y unicidad. No, perdón. Eh, ¿Qué va a ser? Ah, no, obviamente, antes que de utilizar el teorema de existencia y unicidad, queremos saber si la F eh, satisface la condición de Lipschitz. Y posteriormente, ahora sí aplicamos el teorema de existencia y unicidad. Entonces, por definición, pero claro, habíamos visto que un teorema nos había indicado de cómo, un criterio rápido de cómo satisfacer la condición de Lipschitz, perdón, es ver qué tan este teorema, vamos a poner teorema estrella, que si la derivada parcial de f con respecto a y es acotada, entonces satisface la condición de Lipschitz y entonces, eh, por el teorema de existencia y unicidad, entonces efectivamente la solución, existe la solución y es única. Entonces, primero queremos saber si la derivada parcial de f con respecto a y es acotada. Para ello, recordamos que otra vez el teorema del valor medio. Entonces, por el teorema del valor medio, dio f de t de y2 menos f de t de y1 sobre y2 menos y1 es igual a la derivada parcial de y para un punto y, bueno, vamos a poner y psi, perdón. ¿Qué está haciendo? A ver. Donde psi está en el intervalo y1, y2. Simplemente estoy citando el teorema del valor intermedio, del valor medio, y necesito otra hoja. Entonces, esto es igual. Entonces, esto es igual a, bueno, la F, bueno, voy a tener que apuntar todo, lamentablemente, porque no me, bueno, a ver, lo voy a poner aquí. Esto es igual, la derivada parcial de F de t con respecto a psi. Bueno, perdón. ¿Qué estoy diciendo? La derivada de y, aquí está mal, lo apunté mal. La derivada de parcial de y con respecto a f de t y evaluado en un punto y igual a psi. Eso es lo que significa. Entonces, el teorema del valor medio. Entonces, ahora aplico, bueno, necesito la derivada parcial de f con respecto a y. Utilizamos aquí lo que nos dieron en el problema. Y entonces esto simplemente va a ser t cuadrada. Perdón, otra vez esto. Esto va a ser t cuadrada, coseno de ty evaluado en y igual a psi. Y esto va a ser igual. Esto va a ser igual a, bueno, sacando los valores absolutos.
Entonces va a ser f de t de y2 menos f de t de y1. Esto va a ser igual a, sacando valores absolutos y multiplicando por valor absoluto de y2 menos y1. Esto va a ser igual a t cuadrada coseno de t de psi, porque ya evalué para t igual a psi. Eh, pero t, dijimos que t va de 0 a 2. Aquí está, vamos a recordarlo. T va de 0 a 2. Entonces aquí, bueno, hay que hacer dos pasos para ser un poco más formales. El valor absoluto de los productos es el valor absoluto de los productos. El valor absoluto de un producto es el valor absoluto de los productos. Aquí está. Y ya sé que t va de 0 a 2. Entonces aquí va a ser 2 al cuadrado y es el valor absoluto. Menos por el valor absoluto de y. Perdón, el valor absoluto de coseno. Aquí simplemente es 4. Y2 menos Y1 y ya sabemos que coseno siempre va de menos 1 a 1 y el valor absoluto de eso es 1. Entonces, efectivamente ya acotamos lo que queremos, bueno, este término. F de t y2 menos f de t y1 y todo eso es valor absoluto. Entonces, efectivamente, f satisface la condición de Lipschitz. Y la constante de Lipschitz es L igual a 4. Aquí es importante que se me olvidó repasar, bueno, no repasar, se me olvidó decir que utilicé el teorema de valor medio porque efectivamente, bueno, utilicé el teorema de valor medio porque F cumple las condiciones para el valor medio, que recordemos que sea continuo y derivable. F es simplemente una suma de funciones suaves o funciones suaves, por así decirlo. Se le significa suaves que sean derivables, infinitamente derivables. Y bueno, y gracias a eso, bueno, ahora sí utilicemos el teorema de existencia y unicidad. Entonces, Y existe, la solución Y existe, no podemos, o más bien, la solución de la ecuación diferencial ordinaria existe, la solución Y existe y es única. Muy bien. Entonces, perdón, entonces, bueno, esto sí, a diferencia de las otras clases, esto ya es un poco más teórico. Eh, y bueno, yo creo que iba a haber otra cosa, pero yo creo que, bueno, iba a haber otra cosa, pero eso ya es más específico del método de Euler. Lo que acabamos de ver en esta clase es general para todas las ecuaciones diferenciales ordinarias. De hecho, esto ha sido realmente un repaso de ecuaciones diferenciales ordinarias sin tener que ver nada numérico. Esto es simplemente en el espacio abstracto. Y a partir de ahí, bueno, ya en la próxima clase empezaremos con el método de Euler. Por ejemplo, cuando se hace un método numérico, también hay que demostrar de hecho tres cosas. Que la solución numérica existe, eh, que la solución numérica es única y la tercera, obviamente, es la más importante, que la solución numérica converge a la solución abstracta. De hecho, entonces tenemos que ver que hay que demostrar más cosas para la solución numérica. Pero comúnmente, a veces, aquí no recuerdo en las ordinarias, pero ciertas propiedades o ciertas herramientas que se utilizan para demostrar existencia de unicidad en el espacio abstracto, en este caso cuando estamos en algo continuo, se utilizan para demostrar ciertas propiedades para la solución discreta.
Y aparte, como dije, hay que demostrar la convergencia. Bueno, pues es todo por hoy. Espero no, bueno, sé, como había dicho, aquí no vimos MATLAB o cosas más numéricas, pero es importante tener en cuenta cuando las cosas, es importante saber cuando las cosas existen. Ok, bueno, pues es todo. Muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima clase.